bienvenidos, ¿cómo están? Les deseo que estén súper bien. El día de hoy les voy a compartir cómo pueden preparar unos deliciosos hotcakes desde cero en casita para que les queden bien esponjaditos y sobre todo los vamos a hacer en una versión que estén rellenitos, y en esta receta les voy a enseñar cómo pueden hacerlos para que no se les salga nada al relleno. Van a quedar deliciosos, así que los invito a que me acompañen, no se pierdan esta receta. Vamos a ver los ingredientes. Aquí tenemos los ingredientes que necesitaremos para preparar esta delicia. Para esta receta yo voy a ocupar harina de trigo, estoy utilizando esta que es todo uso. Vamos a ocupar también una taza y un cuarto de leche entera. Voy a necesitar una pieza de huevo, necesitaremos sal, vamos a ocupar azúcar, 3 cucharadas de mantequilla, ocuparemos polvo para hornear. Y para poder rellenar estos ricos pancakes vamos a ocupar un poco de crema de avellana. Para darle un rico sabor y acompañarlos vamos a necesitar plátano, y también en esta ocasión voy a ocupar miel de abeja. En esta ocasión yo voy a ocupar para esta receta una taza y media de harina de trigo. Para eso lo que voy a hacer primero es que voy a cernir toda la harina. Voy a agregar una cucharada y un cuarto de azúcar. Para realzar su sabor voy a ocupar una cucharadita de sal, una cucharada y un cuarto de polvo para hornear. Este paso es muy importante, agregar todos los polvos primero para que se puedan cernir súper bien, y de esta manera así los hotcakes van a quedar bien esponjaditos, ¿ok? Primeramente es agregar los polvos y después vamos a agregar los líquidos. Vamos a hacerlo así, lo hacemos de esta manera porque miren, se pueden dar cuenta, pueden quedar grumitos de la harina o pueden traer un poquito de basurita o algo, y de esa manera nos va a ayudar muchísimo para evitar este tipo de cuestiones, ¿ok? Mezclamos todos los polvos. El siguiente paso es que vamos a agregar las 3 cucharadas de mantequilla, y es bien importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente. Vamos a agregar también la pieza de huevo y lo vamos a mezclar. Hay que asegurarnos que se incorpore un poco la mantequilla para poder agregar la leche, pero no lo vamos a sobrebatir. Ese es un punto muy importante para que los hotcakes nos queden bien esponjaditos y que no se vayan a resecar. Cuando veas que la harina ya esté más o menos así en este punto, ahora sí ya puedes ir agregándole la leche, ¿ok? Esto es una taza de leche a temperatura ambiente y un cuartito más. Si ustedes sienten que la mezcla les está quedando muy espesa y la quieren dejar un poquito más líquida, no pasa nada, pueden agregar un poquito más de leche. Yo en mi caso, la verdad, le voy a agregar un poquito más de leche porque siento que quedó un poco espesa. Si ustedes en casa tienen un poquito de vainilla, les recomiendo que le agreguen una cucharada de vainilla. Si no tienen vainilla no pasa nada. Con la azúcar que le pusimos, créanme que con eso va a quedar con un sabor espectacular. Aparte, recuerden que estos van a ser rellenos, así es que no pasa nada si ustedes no tienen la vainilla, ya que el relleno y el topping que le vamos a poner, créanme que le va a dar un sabor delicioso. No tiene que estar muy sobrebatida, esto ya tiene que estar así. Esta es la consistencia que debe de tener. Los invito a que si eres nuevo en el canal te suscribas y que nos dejes un corazoncito amarillo y nos comentes desde dónde nos estás acompañando, y en la próxima receta te vamos a dejar un saludito para darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vean, la mezcla ya está lista, la vamos a dejar así como les comentaba. No tenemos que sobrebatir la mezcla para que no se nos vayan a resecar. Esta es la consistencia deseada, y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar reposar durante 10 minutos, ¿ok? El reposo es muy importante para que los hotcakes queden bien, pero bien esponjaditos, así es que vamos a dejarlo un ratito reposando y ahorita en 10 minutitos volvemos.
Le vas a poner más miel. ¿No quieres cuchillo? No. Puro tenedor. Te trajiste cuchara y eso. Tienes que partir el pancake. Están esponjaditos, ¿verdad? Se ve cómo cae la parte de aquí la mielecita. ¿Te gustaron? ¿Sí están buenos? Ok. Quiero mostrarles cómo se mira en la parte del centro el relleno. La verdad están riquísimos. Tienen un sabor espectacular. A mí me encantaron. La verdad tiene un sabor riquísimo. Esa combinación de la crema de avellana con el plátano y luego todavía agregarle un poquito de miel de abeja. La miel de abeja al final la combinamos con un poquito de maple. Bueno, esos vienen siendo truquitos de mi esposo, pero la verdad quedó riquísima, se los recomiendo muchísimo. Así es que si ustedes tienen ganas de comer un postre en casa que sea súper facilito y que no se compliquen tanto, pero quieren comer algo diferente, esta es muy buena opción. En la parte de arriba ustedes opcionalmente le pueden poner ese topping como almendra, nuez, como yo le puse en esta ocasión. Si no lo tienen, no se preocupen, ustedes lo pueden omitir, pero la verdad están riquísimos. Para decirles la verdad, son una mega delicia, así que son perfectos para en esas ocasiones que tienen muchas ganas de un postre, pero que sea algo diferente. La verdad es muy buena opción. A mí me encantaron, a mi esposo ni se diga. Vieron que todavía ni siquiera terminaba de prepararlos y él ya me había pedido que le hiciera los suyos y la verdad le gustaron muchísimo. Yo se los serví con un respectivo vaso con leche y bastante hielo y de esa manera los disfrutó. No dejen de prepararlos en casa, este es un manjar, la verdad, lo pueden utilizar para un desayuno, un almuerzo. Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo, para que nos regalen su like. Y si les gustó mucho esta receta, no olviden compartirla. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, activa la campanita. Eso es bien importante, así te va a llegar una notificación cada vez que estemos compartiendo una recetita nueva. Y no se les olvide que también estamos compartiendo recetas en vivo cada semanita, así es que suscríbete para que no te pierdas ninguna de ellas. Nos vemos hasta la próxima, gracias por habernos acompañado, que Dios los bendiga, bye bye.